Hola, mi nombre es Jorge y voy a explicarle cómo se comprime la información de los archivos en una computadora. En concreto, los objetivos son que conozca los fundamentos de la compresión de datos, que vea las diferencias entre compresión con pérdida y compresión sin pérdida y conozca las técnicas que se emplean para comprimir diferentes tipos de fichero, de texto, de sonido, de video o de imagen. La información que nosotros almacenamos en una computadora se está volviendo cada vez más grande, porque tenemos imágenes, fragmentos de videos, de sonido que ocupan mucho espacio. Por ejemplo, una imagen de un megapíxel de 256 colores ocupa unos 8 megabytes de información. Pero nuestra experiencia nos dice que cuando tomamos una imagen con una cámara digital, estas imágenes están ocupando bastante menos. Esto se debe a que se realiza un proceso de compresión, tanto para almacenar la información o también para poder transmitirla de una máquina a otra, porque el proceso de transmisión de información es mucho más costoso que los procesos que se pueden realizar en una máquina. Por eso suele ser mucho más eficiente el comprimir un archivo en una máquina y mandar el archivo comprimido para descomprimirlo en otra, en lugar de mandar los archivos completos. Todos los procesos de compresión de información se basan en el mismo principio, en eliminar aquellos bits de información que no contengan información, dependiendo del tipo de fichero, de texto, de audio, de video, etc. Se emplearán distintas técnicas para identificar cuáles de estos bits son o no importantes. En el caso del texto, por ejemplo, las codificaciones típicas utilizan un byte para representar cada uno de los caracteres de una palabra. En este caso, tenemos acá que tenemos 15 letras en estas dos palabras, entonces necesitaremos 15 bytes o 120 bits para enviar este mensaje, esta palabra. En cambio, nosotros podemos utilizar 2 bytes para representar, por ejemplo, las palabras que podemos tener en el diccionario. En 2 bytes tenemos más de 65.000 posibilidades, que es espacio más que suficiente para codificar. En lugar que con un byte una letra, utilizamos 2 bytes para representar palabras completas. De esa forma, estas dos palabras que ocuparían 15 bytes y empleamos una codificación de byte por letra. Así podemos obtener una versión comprimida en 4 bytes con esta codificación de palabras 2 por 2 bytes. Este proceso sería un proceso de compresión sin pérdida. Esto quiere decir que toda la información que nosotros tenemos en el fichero original se conserva en el fichero comprimido, de manera que cuando nosotros volvamos a descomprimir esa información, obtenemos toda la información original. Sin embargo, hay otros procesos de compresión denominados compresión con pérdida, en el cual cuando obtenemos el resultado final, cuando descomprimimos el fichero, vemos que hemos perdido por el camino parte de los datos. Hay casos en los que esto no es aceptable, como en el caso del texto, pero con otros formatos nosotros no vamos a notar ninguna diferencia si perdemos algo de información. Es el caso de las imágenes. Nosotros podemos perder parte de los colores, parte de los píxeles, porque el ojo humano es sensible a unos determinados colores diferentes o un tamaño determinado de píxel, de manera que si nosotros eliminamos algunos de ellos, el ojo no va a percibirlo. Esta situación es diferente si, como vemos en esta imagen, lo que hacemos es ampliar la imagen, hacer un zoom sobre ella. En este caso, sí que se puede percibir como la imagen de la izquierda es de más calidad que la imagen de la derecha, en la que se notan más los píxeles cuadrados por la pérdida de información. Otro caso que admite compresión es el video. Una secuencia de video está formada por una serie de imágenes consecutivas que pasan rápidamente, pero en muchas ocasiones dentro de distintos frames en una misma secuencia hay elementos que no varían y elementos que sí. En este caso podemos ver cómo es que el fondo o parte de la valla no cambia nunca en toda la animación, mientras que hay otros elementos como es el caso del monociclo o de la sombra que sí varía. En este caso lo que se podría hacer es por un lado mantener o hacer una imagen
de aquellos elementos fijos en una secuencia, en este caso parte que le corresponde al fondo y parte de la valla, y por otro lado tomar aquellos puntos que cambian de secuencia a otra. De esta forma nosotros nos estamos evitando, en este caso, representar todo este fondo negro que tenemos en la imagen, con lo que estamos también ahorrando bits. Estamos comprimiendo la imagen porque nos va a ocupar menos. Después, al comprimir el fichero, podemos recuperar otra vez la secuencia original, superponiendo la imagen en movimiento sobre el fondo fijo. Otra forma de codificación muy empleado es de las normas MP3 que se emplean para audio. De esta forma lo que podemos conseguir es comprimir un sonido digital que fácilmente ocuparía unos 60 MB en nuestros discos por poco más de 3, o sea que estaríamos aplicando factores entre 10 o 15 veces el factor de compresión o el tamaño del fichero. Esto se puede conseguir por lo que se llama una codificación perceptual, que se basa prácticamente en lo que hemos visto en los ficheros que corresponden a imágenes, a que los sentidos no son capaces de percibir ciertas diferencias o ciertos cambios en los valores, en este caso de los sonidos. Por ejemplo, el oído humano no percibe igual un sonido fuerte muy cercano que un sonido débil muy alejado, de forma que el sonido más fuerte puede en determinados momentos enmascarar el sonido más débil, como se ve en este ejemplo. Si pulsamos antes el sonido más débil y después el sonido más fuerte, veremos que el sonido débil es prácticamente imperceptible. Este fenómeno se conoce como enmascarado del sonido. Otro efecto es el reconocimiento de los sonidos estéreo. Cuando son frecuencias muy altas, sí que notamos esa diferencia de sonido del canal derecho y del canal izquierdo, como podemos ver. Vamos a probar de nuevo. Mientras que en las frecuencias muy bajas no se nota esta diferencia. Entonces lo que se puede hacer es combinar dos canales estéreos en uno solo, porque nuestro oído no va a poder percibir la diferencia. A estas compresiones se le puede aplicar además compresión sin pérdida, distintos algoritmos que nos van a permitir a los ficheros de audio, una vez comprimidos, permitiendo que la información que no es relevante, aplicarles procedimientos de compresión sin pérdida, para comprimir aún más el fichero y obtener por radios de compresión como los que vemos en los ficheros MP3. Además de esta compresión, dependiendo del ratio que utilicemos, del muestreo que utilicemos del sonido, también conseguiremos sonidos de mayor calidad o de menor calidad. En este caso, la compresión con pérdida sí que puede ser percibida por el oído humano. Podemos ver cómo sería el sonido sin compresión, al sonido de 128 kilobits por segundo, que es un sonido típico de MP3. Podemos ver cómo la diferencia apenas se nota, o si bajamos este ratio de compresión, sí que podemos percibir cómo es que se notan los efectos de la compresión en el sonido. Bueno, en resumen, los procesos de compresión de datos consisten en eliminar bits que no contienen información o que contienen información que no es relevante para nosotros. En general, se dan procesos de compresión sin pérdida, o también hablaremos de compresión con pérdida cuando estamos eliminando información que nosotros podemos percibir, pero que no es relevante o que no nos interesa en determinados momentos llegar a tanta calidad en la solución. Eso es todo. Gracias. Ahora les hablaré de modulaciones digitales. Empezaré hablando de símbolos, constelaciones, lamer, los tipos de modulación digital más básicas que podremos encontrar, cuáles son sus espectros y calidad de señales en modulaciones digitales. Primero, cuando hablemos de modulaciones digitales, no es habitual transmitir un 1 y a continuación un 0 y a continuación otro, es decir, transmitir la señal bit a bit, sino que estos bits se agrupen formando los símbolos. Aquí tengo un ejemplo que estas agrupaciones, supongamos que se quiere transmitir 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0. Bueno, lo primero que se hace para trabajar en digital es agrupar varios bits.
En este ejemplo hemos agrupado de 3 en 3, que será un símbolo cada uno. Después lo que se va a hacer es que cada uno de estos símbolos se les va a asignar una forma de señal. Fundamentalmente, lo que se hace es trabajar para formar cada uno de los símbolos con señales senos y señales coseno, es decir, trabajar con señales en fase y señales en cuadratura. Tengo aquí dibujado un ejemplo, un trozo de señal seno que empieza de 1 y después baja hasta 0 y vuelve a subir, y otro trozo de señal seno. Si combino esta señal seno con esta señal coseno y tomo una señal seno multiplicada por una cantidad y la señal coseno multiplicado por una cantidad y el resultado lo sumo, así se puede formar distintos tipos de ondas. Por ejemplo, si agrupamos bits de 4 en 4 y con 4 bits distintos tendremos 16 posibles combinaciones, es decir, símbolos, entonces esto correspondería a la constelación que podríamos utilizar. Bueno, cuando se hace esto y para lanzar al espacio, suponiendo que es una transmisión por radio, cada uno de esos símbolos lo que hace es enviar por antena cada una de las formas de onda que se han formado. Cuando eso le llega al receptor, lo que va a hacer el receptor es separar la parte de señal en fase, la parte de señal en cuadratura, separar en la señal que hemos recibido qué fracción de seno tenemos y qué fracción de coseno tenemos, para así poder determinar la constelación a través de un diagrama para detectar como componente, por ejemplo, el plot de scattering. Si se detecta ruido, los puntos que presenta la constelación estarán bastante dispersos y si no estarán más concentrados. Existe una medida que se llama MER, Modulation Error Rate, que va a medir cómo de concentrados están estos puntos. La MER lo que va a hacer es medir cuál es la distancia media de todos estos puntos que me están llegando al centro, donde debería estar idealmente el símbolo recibido, y calcular la relación entre cuál es la distancia media desde el centro hasta donde está el símbolo dividido entre la distancia media del error. Error es la distancia desde donde se encuentra el punto hasta donde se debería encontrar el punto. La calidad de señal va a ser mejor cuando mayor sea el parámetro de MER. Dependiendo cómo combinemos las señales en fase y las señales en cuadratura y cómo nos construyamos los distintos símbolos, podemos hablar de modulaciones BPSK, QPSK, 16PSK, 16QAM, 64QAM, en función de cuántos símbolos tengamos en la constelación. Les presento el aspecto que tienen distintos tipos de modulaciones digitales vistos en el dominio del tiempo. Y dependiendo del tipo de modulación con que estemos trabajando, vamos a tener una forma de espectro u otro. Se va a dividir la energía dentro del espectro de frecuencias de una forma o de otra. Y cuando la señal transmitida es afectada por ruido, lo que debemos hacer para ver cuál es la calidad de la señal es de esa señal con ruido calcular cuánto vale la energía de bits dividida entre la densidad espectral de potencia de ruido. La ver bit error rate, la tasa de error de bits, es el número de bits erróneos que llega en los bits que recibimos.
La ver dependerá del cociente que se obtendrá al dividir la energía de bit y la densidad espectral de potencia de ruido y del tipo de modulación que estemos utilizando.